Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido una vez más a estos encuentros desde su casa, aquí en la casa de todos. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de nosotros, de quiénes somos y de qué estamos hechos. No hay duda que somos piel, que somos huesos, de esos estamos conformados, pero también estamos formados de un nombre que tal vez heredamos, de un apellido que nos identifica con una familia y que nos identifica con un pueblo. Y de eso se trata la plática que vamos a tener hoy. Hoy nos acompaña Silvia Jamuy. Bienvenida, Silvia. Y Gracias. vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la memoria, vamos a hablar de la memoria de nuestra familia, vamos a hablar de la memoria del pueblo y como les decía, de quiénes somos, porque creo que gran parte de lo que somos es de lo que heredamos y de lo que formamos esa memoria. Hoy, como les decía, nos acompaña Silvia Jamuy Sutón. Si me permiten, voy a leer una semblanza para ya darle paso a su conferencia del día de hoy. Silvia Jamuy Sutón nació en la Ciudad de México, cursó sus estudios de licenciatura entre los años 92 y 97 en la Universidad Iberoamericana, obteniendo el mejor promedio y la mención honorífica. Acreditó la maestría en letras con orientación en literatura comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el año 2006 obtuvo el doctorado en letras en la misma universidad. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana desde el año 1997 hasta la fecha y en la UNAM desde el año 2007. Asimismo, colabora en el programa de posgrado en la maestría en docencia para la educación media superior en la UNAM, impartiendo cursos, seminarios y actividades académicas. Ha participado en congresos y coloquios en México y en el extranjero, como lo es el quinto Congreso Internacional sobre los Conversos y los Moriscos en St. Louis University, en la Universidad de Alcalá de Henares, o en el primer encuentro iberoamericano de estudios sobre oralidad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Los libros titulados Sucedió en Alepo del 2005, Canto Judeo-Españoles, Simbología Política y Visión del Mundo en el año 2008, Interpretaciones literarias como aperturas hacia el universo del otro en el año 2009, El sentido oculto de la palabra en los testimonios inquisitoriales de las Riberas, judaizantes oralidad en el 2013, ha publicado Lyrical Erotism in Judeo-Spanish Songs, lecturas desglosadas, oralidad y escritura de la narrativa mexicana, seminario de investigación interdisciplinario sobre artes en la Universidad Iberoamericana. Es presidenta del Comité Académico del Centro de Investigación y Documentación Judío de México. Es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética. En el año 2009 le fue otorgado el premio Rabino Jacobo Goldberg por su artículo Identificadores de los judaizantes y la resignificación de sus rituales en el contexto novohispano. Reconocimiento al mérito universitario en el año 2009 por la sobresaliente trayectoria profesional en la Universidad Iberoamericana. Es acreedora de la medalla Ernesto Meneses Morales en el año 2020 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT. Bienvenida a tu casa, Silvia. Te dejo en buenas manos. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí poder participar en estas pláticas. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, les quiero anticipar que bueno, esta plática consta de una introducción sobre la memoria para continuar con una serie de imágenes
obtenidas del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que nos va a adentrar en toda esa riqueza, todo ese tesoro que poseemos justamente en estos archivos del CEDIJUM. Entonces, bueno, empiezo con un epígrafe de Montesperelli que habla sobre la memoria y cito: los límites de la memoria, los errores del recuerdo, pueden representar potencialidades útiles para releer el pasado, para interpretarse a sí mismos y para construir la propia identidad. Cierro cita. Recurrir a la memoria activa valores perdidos y olvidados. En cada recuerdo que evocamos se delimitan imágenes, estados de ánimo, reflexiones, intuiciones o niveles de conciencia. Cada individuo carga con su experiencia personal, que tiene sentido porque se reconoce a sí mismo en el acontecimiento del pasado. En el recuerdo, el sujeto existe en torno a los demás, se reafirma, le brinda pertenencia y, por tanto, rasgos de identidad. Voy a abrir mi pantalla para que empecemos a ver, bueno, estas imágenes que les tengo preparadas. Bueno, ahora bien, la memoria está sujeta necesariamente al tiempo y al espacio. Así, se deben tomar en cuenta dos perspectivas, es decir, la del momento y lugar del presente en el que se recuerda, como el contexto del acontecimiento que se evoca, en el que se conjuga además de la acción su propio territorio y duración. Hablar de los recuerdos es dimensionarlos en varios planos. Pueden ser colectivos o individuales, pueden construirse desde la experiencia propia o desde la ajena, o configurarse a partir de ficciones que se ajustan a fragmentos de realidad. Estas modalidades, por lo general, se ven entremezcladas formando una red compleja de significados que se dan sentido unos a otros. Pero ¿qué pasa con los recuerdos de otros que ya no están presentes o no conocimos directamente? ¿Cómo recuperar el pasado que nos explica en cierta medida nuestro presente? Los diferentes estratos de la memoria, aterrizados en entrevistas, en fotografías o en documentos que hablan a través de las palabras, son recursos que podemos rescatar para encontrar respuestas. En el Centro de Documentación e Investigación Judío de México están archivadas experiencias de vida que cobran vida al ser recuperados. En un documento, la palabra se convierte en herramienta de revelación, pero también de ocultamiento. Es una mezcla de verdades parciales, de máscaras de la realidad. La palabra, por tanto, hay que contemplarla por lo que dice y por lo que no dice. Así, no se puede conocer en su totalidad las circunstancias que motivaron los acontecimientos descritos en el papel. Tanto las fotografías, los periódicos, las cartas o las películas son testimonios que conllevan a correlatos, a formas diversas de entender la realidad. Por ello, las variables de interpretación son infinitas y los investigadores son quienes buscan las certezas. En tanto los documentos se nos presentan descontextualizados de su universo, nos damos cuenta de que no se puede recuperar del todo lo perdido. Aún así, la historia se construye a partir de varios enfoques y la tarea del investigador es aprehender en lo posible los fragmentos de experiencias que determinan y modifican la realidad del presente. Para crear cultura, el estudioso intenta armar estas verdades parciales en los documentos de estudio para crear su propia verdad. Ahora bien, ¿qué es el Centro de Documentación e Investigación Judío de México? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su historia? Sabemos que su misión es resguardar y difundir la cultura judía en México, así como promover actividades académicas que fomenten la investigación a nivel nacional e internacional. Y las características son las siguientes. Es un espacio cultural, es un archivo histórico, intercomunitario, interdisciplinar, es académico, laico,
apartidario, no lucrativo, autónomo y privado. No obstante, es para uso de todo público. Y esto es muy importante, porque en realidad el Centro de Documentación es la casa de todos los que vivimos en México, tanto judíos como no judíos. El objetivo es conjugar en un espacio intercomunitario los archivos históricos para la conservación y proyección de la memoria histórica de los judíos en México, así como motivar a la investigación y promoción de la cultura judía a nivel nacional e internacional. Por supuesto, está dirigido a todos aquellos interesados en la historia y la cultura de los judíos en México, historiadores, archivistas, sociólogos, literatos, artistas, estudiosos de las ciencias sociales, así como el público en general. Pero remontémonos a la historia, remontémonos a cómo se formó este gran centro de documentación. En 1993 se creó el CEDICA, que era el Centro de Investigación, de Documentación e Investigación de la comunidad ashkenazí. Su función e interés era resguardar las experiencias de vida de los inmigrantes que llegaron y se establecieron en México en diferentes épocas. El CEDICA conservaba en archivos los documentos de los nuevos pobladores que se establecieron en su nuevo entorno, así como las instituciones y las transformaciones que surgieron a lo largo del siglo XX. Por ello, también era un registro de la historia mexicana de la cual formaban parte. Al pasar los años, se pensó que se podría ampliar este resguardo de los acervos para todas las comunidades en México, por lo que se logró inaugurar la nueva sede el 13 de enero de 1919. Esta es una de las imágenes de la inauguración. Por supuesto, ahora les voy a explicar cómo se restauró el templo y hoy por hoy está enmarcado por libros y por supuesto por todo este acervo bibliográfico con el que contamos. ¿Cuáles son estos documentos que resguarda? Es decir, ¿qué podemos encontrar en el CEDIJUM? Cuenta con acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales generados tanto en la propia institución como en los organismos externos. Asimismo, se encuentran archivadas actas institucionales de todas las comunidades en México, como fotografías, grabaciones y textos sobre historia oral, biblioteca, bases de datos, traducciones y tesis y demás documentos relativos a la vida judía en México. Pero detengámonos en algunos ejemplos de libros o de documentos históricos. Tenemos referencias de la historia de la Inquisición en México al leer el estudio de Alfonso Toro sobre la familia Carvajal en 2 tomos. Sus páginas nos abren una época en que los judíos llegados de España aparentaban ser cristianos a la luz pública, pero desempeñaban su judaísmo en la intimidad de su hogar. El proceso de Luis de Carvajal el Mozo, su madre y hermana, tuvo consecuencia a la hoguera. Alfonso Toro nos explica, basado en documentos auténticos del Archivo General de la Nación, toda este deambular, por supuesto, con estas autoridades inquisitoriales. Es desgarrador en realidad su proceso, pero sí nos hace conocer parte de nuestra vida justamente o de nuestras raíces en este contexto. Por supuesto que las comunidades o pseudocomunidades que existían en este entonces, que era el siglo XVII, pues se asimilaron, por supuesto, o se desvanecieron en el sentido de que ya no había, de que se asimilaron en... A ver, un segundito. Ay.
Disculpen. Bueno, pero continuemos. Podemos ver mapas del exilio de los judíos de España en 1492, o también otros documentos que son muy interesantes, como por ejemplo el Sepulchris Hebraeum, que está publicado por Lugduni Batavorum de 1706. Este libro data de principios del siglo XVIII, por supuesto, y es un libro escrito en latín cuya temática está alrededor del análisis de los ritos y costumbres de los cementerios hebreos, así como sus epitafios. Es una verdadera joya estar frente a un ejemplar como este. Pero continuemos. Más adelante vemos cómo ya en el siglo XX tenemos testimonios de la Segunda Guerra Mundial. Una gran parte del acervo histórico del CEDIJUM cuenta con libros rescatados del Holocausto. Sabemos que aunque fueron quemados gran parte de los libros escritos por temáticas y pensadores judíos, hubo algunos que fueron rescatados por Alfred Rosenberg, que era un ideólogo nazi que pretendía hacer un museo de la cultura degenerada, por lo que los resguardó en su biblioteca. Hitler quería darles un carácter científico a su persecución. Podemos observar en cada uno de estos ejemplares este sello nazi que se los apropia, por supuesto, y que están marcando toda una época de censura y de odio. Cuando terminó la guerra, miles de libros fueron recuperados y distribuidos a las comunidades judías del mundo, ante la imposibilidad de regresárselos a sus dueños. Estos y otros libros fueron recibidos por el Comité Central de la Comunidad Judía Local el 9 de noviembre de 1938, la misma fecha de la Noche de los Cristales Rotos, considerada el símbolo en que los nacionalsocialistas atacaron oficialmente a los judíos en Alemania y Austria. Entre estas comunidades estaba México. Así, el CEDIJUM posee actualmente más de 1 millar de dichos libros como este ejemplo. Tenemos estudios actuales también sobre lo impensable, sobre el horror y la desgracia humana durante la guerra. Así, el estudio sobre Ana Frank analiza posturas y reacciones después del Holocausto. Asimismo, tenemos referencias de teóricos que intentan explicar lo imposible de pensar, como fue la muerte de millones de personas en las cámaras de gas. Han pasado ya más de 75 años del Holocausto. Millones de judíos, en efecto, fueron asesinados, pero su memoria aún vive en la tinta, capaz de preservar la palabra y mantener su presencia. Este testimonio es un borrador que se titula Nunca más, de Dunia Wasserstrom. Da cuenta de una de las experiencias más atroces de la historia. Más allá del tema, podemos observar que el manuscrito está mecanografiado y corregido por la mano de la misma autora, pues observamos anotaciones en los márgenes y ciertas correcciones en el cuerpo del texto. También podemos observar en nuestro acervo del CEDIJUM esta tarjeta de identificación, es muy interesante, que está en yiddish. Y bueno, obviamente podemos pensar cómo un simple documento nos habla del individuo, ya que sabemos que la mujer era polaca, hablaba polaco, por supuesto, pero también yiddish, y nació en Białystok, Polonia. Cabría preguntarse, ¿qué fue de ella? ¿Tuvo hijos? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué devenir tuvo esta mujer que ahora se nos presenta frente a nosotros? Pero más allá de los documentos, que ahora vamos a ver un poco más de ellos, cambiamos de tema y también tenemos en nuestro acervo estos libros religiosos, como el publicado en 1568 con interpretaciones de Rashi, el CEDIJUM
cuenta con el Nevi'im Rishonim, que bueno, en español son primeros profetas, que tiene comentarios de uno de los más destacados religiosos judíos. Pero vayamos más allá. Tenemos también el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esto justo es dentro del género literario, en donde hay libros clásicos que están traducidos al yiddish, obviamente como este, pero también tenemos La montaña mágica de Thomas Mann, El Capital de Carlos Marx, y también tenemos poesía de Pablo Neruda, cuentos de Edgar Allan Poe, novelas de Víctor Hugo, obras dramáticas de Shakespeare o filósofos como Nietzsche. No olvidemos también que tenemos una versión única de El Principito, que está también en yiddish, de Antoine de Saint-Exupéry. No solo contamos con libros en la biblioteca del CEDIJUM, en el acervo fotográfico también tenemos una imagen de Einstein autografiada. Asimismo, podemos estudiar a este historiador muy importante en México que se llama John Lynch. Este hombre fue una personalidad que aportó conocimiento en México. Justo era un historiador de 1927 al 2018 que indagó en las transformaciones coloniales, las revoluciones de independencia y el mundo de los caudillos. Pero detengámonos un poco en la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene que ver con las prácticas de los hombres y mujeres comunes. Sus experiencias, asentadas en palabras o imágenes, abren un panorama de conocimiento, explícitos e implícitos, inscritos en un tiempo y espacios determinados. A partir de los gestos, de las actitudes, conocemos su estilo de vida, sus estados de ánimo. No se necesita ser un personaje famoso para formar parte de la historia. Vemos, por ejemplo, a esta familia, la familia Preciado, que vino de Damasco, y en realidad podemos observar solamente de la imagen la forma de relacionarse. En sus vestimentas podemos ver los valores y perspectivas de épocas anteriores. En el presente se actúa, como diría Desertó, con pensamientos que no se piensan. En el habitar, el cocinar o el deambular por las calles se forman marcas de identidad. Las prácticas culturales acontecen en el arte de elaborar alimentos, de platicar, de trabajar. Es labor del investigador rescatar esos detalles implícitos para hacerlos evidentes. Estas dos fotografías son de las escuelas en nuestra adolescencia. Todos recordamos nuestra infancia y adolescencia que resurge de nuestra memoria al observar estas imágenes, cuando hacíamos la fila en el patio escolar para entrar a clases, o nuestras amistades que hoy por hoy posiblemente estarán lejos. Al evocar la vida de otros, nos reflejamos a nosotros mismos. Es decir, cuando vemos esta convivencia entre las niñas, de pronto podemos hacer una conexión con nuestras propias experiencias. Pero también había eventos dentro de la escuela en donde, como hoy, se puede construir, por supuesto, esta congregación que implica tanto padres como maestros, es decir, las actividades escolares en que se envolvían padres, alumnos, maestros y directivos eran una manera de crear lazos y amistades. En esta imagen, por ejemplo, data de 1950 y da cuenta de cuando cantó Berta Singerman en yiddish en el Colegio Israelita de México. Pero también de individualidades está hecha la historia. Así, podemos tener este testimonio de un reconocimiento a una niña llamada Ofelia Tobar por su mérito estudiantil. Ella estudiaba, como bien se puede observar en la
en el documento en la Escuela Leona Vicario. Este documento data de 1932. También nos podemos preguntar, ¿qué fue de esta niña, de Ofelia? Es decir, justamente a partir de logros se puede llegar como a visualizar un futuro. Sin embargo, hay tantas circunstancias que pueden llegar a desviar estos caminos que justo es el investigador quien debe buscar y rascar todos estos recovecos de la historia para poder construir la historia de esta mujer. Sabemos que Ofelia Tovar fue galardonada por su mérito estudiantil en 1932 y por supuesto cabe preguntarse qué fue de ella, ¿no? Si vive hasta ahora. Ahora bien, pasemos a otra referencia que forma parte del ciclo de vida. Después de la adolescencia llega la etapa de juventud y adultez. Al hablar de los rituales de paso, no podemos dejar de mencionar la boda, que forma parte de las prácticas del ciclo de vida. Al atravesar por este proceso, se cruza la frontera hacia otro estado del ser. Así, no solo significa el acto, sino todo lo que le rodea. Compromisos, valores, conveniencias, responsabilidades, estados de ánimo, alegrías y frustraciones. Una boda no solo es el hecho de cambiar de sitio, ni de entablar una relación nueva, sino implica toda una serie justo de adecuaciones a un nuevo sistema. Podemos encontrar, por ejemplo, esta acta matrimonial judía que data del 22 de noviembre de 1898, en donde se puede observar, por supuesto, bueno, obviamente no está muy clara la escritura, pero bueno, por supuesto es una constancia de una ketubá, que bueno, son las actas religiosas de matrimonio. Bueno, ¿dónde se hacían las bodas? Obviamente en los templos, pero después había celebraciones que tenían que ver con lugares que abrían sus puertas. En este caso, este es un anuncio justamente de los banquetes que se realizaban después de la boda. Este anuncio nos hace ver que el CDI era uno de los espacios para ello. Nos enteramos de que el CDI era justo uno de los más prestigiados lugares para hacer las bodas. Es muy interesante, si se fijan ustedes, menciona al rabino David S. Rafalín, si ustedes van recorriendo las palabras. Él se encargaba de la supervisión kosher justo de este lugar de bodas. Nosotros en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México contamos con los archivos de este rabino. Entonces, justamente se podría hacer todo un rescate de toda esa vida cotidiana, todas estas relaciones que se fomentan y bueno, por supuesto, este rabino plantea su propia posición de vida y su tendencia religiosa, ¿no? Entonces, bueno, claro, contamos con estos documentos para ponerlos a sus disposiciones. Ahora bien, también contamos con archivos que tienen que ver con organismos e instituciones. En este sentido, gran parte del material de los archivos WISO los tenemos ya catalogados justamente en el Centro de Documentación. En la fotografía se muestra un congreso realizado en México en el que las mujeres informan sus actividades y logros. Es decir, la WISO es una organización mundial y, por supuesto, su función es trabajar para la beneficencia de sectores vulnerables. Sí hay que reconocer
digamos, toda su trayectoria, y bueno, por supuesto es un tesoro lo que tenemos ahí en el centro de documentación para poder investigar acerca de todos los beneficios y todas las transformaciones que han tenido a lo largo de sus funciones. Ahora bien, también podemos observar esta acta constitutiva de la Cámara Israelita de Industria y Comercio. Data de 1931. La historia comunitaria en sus diferentes sectores va desde la creación de las primeras instituciones en la primera mitad del siglo XX hasta su establecimiento y florecimiento que ha llegado a nuestros días. Los documentos reflejan la trayectoria de vida de las organizaciones judías mexicanas con sus transformaciones y devenires. Es muy importante, digo, si alguien está interesado en ver de qué manera se fue conformando la comunidad judía en México, pues tenemos actas que son testimonios de esta organización y esta historia comunitaria. Por otro lado, también contamos con documentos que justamente tienen que ver con el Keren Kayemet. Sabemos que esta organización en México tiene su representación en nuestro país hasta 1927. Sin embargo, se fundó de manera internacional en 1901. Su misión principal ha sido la realización de acciones también en beneficio, pero del medio ambiente. Entonces, sí tenemos sus archivos. Aquí vemos la fotografía de justamente personalidades que actuaron a favor de esta línea. Pero bueno, tenemos muchos más documentos, como por ejemplo este pasaporte, que bueno, nos habla de un inmigrante ruso que bueno, llegó a México en el 75, o por ejemplo, tenemos otros temas, otros formatos en los documentos que guardamos en los acervos. Por ejemplo, títulos de acciones. Este es de la compañía minera, El Buen Despacho, pero es una joya ver desde el diseño que está, digamos, impreso hasta los detalles en fechas, en firmas, en estilos de caligrafía, por supuesto, y bueno, el valor mismo de este documento, como se consideraba en el pasado. Seguimos con este mapa, que es un plano arquitectónico del CDI de 1945. Fue un proyecto de Vladimir Caspé, y bueno, nos podemos dar cuenta de la transformación que hubo en su planeación, es decir, en el proyecto mismo, y cómo hoy por hoy funciona justamente con esta misma distribución, pero bueno, por supuesto modificada ya en las mismas necesidades que el Deportivo Israelita requiere para la población judía en México. Pero más allá de todo ello, también hay anuncios de Año Nuevo. Este es, por ejemplo, de 1938. Está, digamos, planteando toda una revelación entre el lenguaje, porque está entre el yiddish y el español. Estos anuncios en el periódico, aunque son trivialidades, muestran formas de pensar de la época. Observamos esta fusión entre el español y el yiddish, o el diseño gráfico en la composición de la imagen. Ahora bien, también podemos constatar las reuniones comunitarias. No hay que olvidar que el acervo fotográfico comprende más de 18,000 piezas y también da cuenta de la formación de la comunidad judía en México, con orientaciones tanto laicas como religiosas, y la inmigración judía a nuestro país. Las imágenes del acervo captan en su mayoría la cotidianidad de la vida judía, desde principios del siglo XX hasta nuestra actualidad.
Cabe destacar que nuestro centro cuenta con una sección de genealogías en las que se buscan líneas de parentesco y se registran documentos de identidad. Los invito a navegar por la página de internet para buscar su línea genealógica. Asimismo, me complace expresarles la gran labor que se realiza en torno a los boletines informativos y culturales llamada Vitral, en los que se puede leer desde artículos académicos hasta notas triviales de nuestra comunidad. Esta foto nos muestra un evento de la comunidad israelita de México, en donde está contenida varios miembros de nuestra comunidad y, bueno, por supuesto, nos está hablando justo de una congregación fuerte. Ahora bien, ¿cómo está organizado el Centro de Documentación e Investigación Judío de México? Por supuesto, estamos conformados a partir de varios comités. Tenemos también un patronato. El comité académico, que, bueno, obviamente ya es volviendo a nuestra época, uno de los comités que forman parte del CEDIJUM es justo este comité académico que yo presido. Mi función es fomentar la investigación, crear convenios, promover congresos, coloquios, seminarios y demás actividades académicas, no solo a nivel comunitario, sino en interacción con otras universidades. Tenemos contacto, por ejemplo, con el Colegio de México, con la Universidad Iberoamericana, con la UNAM o con instituciones internacionales. Hace poco tuvimos organizamos el Congreso sobre Criptojudaísmo. Tuvimos el honor de recibir en nuestra sede investigadores de renombre especialistas en el tema sobre criptojudaísmo. Ahora bien, ¿cuáles son las asociaciones y reconocimientos que tenemos en el Centro de Documentación? El CEDIJUM es miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. También está reconocido ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, el CONACYT, como una institución superior en México. También es miembro del LACSA, Latin American Jewish Studies Association, y del Consejo Mexicano de Ciencias Históricas. En 1998, el centro recibió la mención nacional al mérito archivístico del Archivo General de la Nación. Para finalizar, quiero leerles esta cita. Conocer y atesorar los hechos del pasado ha sido siempre una forma de valorar la existencia y de proyectar nuestras formas de identidad. A las generaciones futuras. De esta manera, podemos concluir que hablar de la memoria es un tema complejo que se desdobla en varios planos. En tanto existan constancias del pasado, hay posibilidades de crear historia desde múltiples variantes. Entre las diferentes miradas, no solo es del presente hacia el pasado como se construye la historia y las formas de identidad, sino que se hace historia en el acto, es decir, al tomar decisiones que cambien los rumbos del ser humano en la línea del tiempo. El presente se torna pasado de un instante a otro, de la misma manera que el ser es historia por el simple hecho de existir. La recrea cuando la significa de manera objetiva en el plano de su nuevo presente. Les hago una llamada a todos ustedes para que donen sus documentos al acervo del CEDIJUM, pues serán valorados y registrados como parte de nuestra historia. Asimismo, agradecemos sus aportaciones económicas, ya que el CEDIJUM es una organización no lucrativa. Finalmente, los invitamos a contactarse con nosotros para programar visitas guiadas, de tal manera que puedan presenciar esos tesoros antiguos o representativos que construyan un nuevo presente. Muchas gracias.
Ahora bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud en relación al centro de documentación, pues estamos a sus Silvia, órdenes. muchísimas gracias por esta plática tan interesante. La verdad es maravilloso lo que el Centro de Documentación e Investigación Judío de México hace para preservar viva la memoria. Como decía de inicio, si no mantenemos viva nuestra propia memoria, es como que estamos incompletos. O sea, cada persona es como un rompecabezas, y una parte importante de ese rompecabezas es nuestra propia historia, nuestra propia memoria, ¿no? Y la importancia de mantenerla viva. Si no lo mantenemos viva, una parte de nosotros mismos va a quedar muerta. Y creo que es maravilloso lo que el centro y tu trabajo están realizando. Me gustaría compartirte mensajes que hemos recibido y preguntas. Yo en lo personal tengo una pregunta, que es, hablas aquí de que se pueden donar documentos o se pueden acercar al centro documentos. ¿Qué tipo de documentos o además de documentos, qué otras cosas la gente que nos está escuchando y digo, vamos a compartir esta información, pueden hacer llegar al centro? Claro, pues nos interesan fotografías, nos interesan actas, por ejemplo, pasaportes, es decir, documentos de identidad, pues todo lo que tengan, o sea, a veces uno tiene papeles que, bueno, en realidad no les da el valor que merecen y, bueno, en el centro de documentación los apreciamos muchísimo, ¿no? Es decir, hacemos todo un trabajo de catalogación para justamente que sirva para la investigación. Es decir, yo por eso los insto a que si tienen algún documento, si tienen alguna fotografía, pues bienvenido al centro, ¿no? Nosotros nos alimentamos y nos enriquecemos muchísimo con todas estas aportaciones. ¿Y solamente documentos relacionados a la comunidad en México o pueden ser de familias que han llegado de otros lugares? Sí, sí, sí. Obviamente que sí. Si están asentados en México, por supuesto, son bienvenidos, ¿no? Es más, tenemos también archivos de comunidades en otros lados, por ejemplo, en San Diego, tenemos obviamente también documentos que pues datan de todos los tiempos y bueno, de varios lugares, en Miami también, por ejemplo. Entonces sí aceptamos, por supuesto, este tipo de documentos y los podemos hacer parte de nuestro acervo. Silvia, me gustaría compartirte algunos mensajes que hemos estado recibiendo. Tenemos un mensaje de Mónica Tronic. Dice: Silvia, un gusto oírte. Claudio Candel Montefiori, bueno, nos mandó una pregunta, pero creo que ya quedó más que contestada con tu presentación. Él nos decía, ¿por qué la memoria es importante para el pueblo judío y qué papel juega el Centro de Documentación para la memoria de la comunidad judía? Tenemos otro mensaje de Esther Zimmerman. Muchos saludos, es un placer escucharte. Celia Daniel, este lugar es imprescindible para la comunidad. Silvia Abadi, felicidades, te admiro y mucho éxito. Igual. Sara Maya, qué gusto escucharte, Silvia, como siempre, muy interesante. Y nos dice también Sara Maya, gracias a las comunidades, el CDI y demás instituciones, por brindarnos tantas oportunidades de escuchar conferencias y actividades tan interesantes. Fanny Mizrahi, muchas felicidades, Silvia. Muy valioso el acervo que tiene el Centro de Documentación, además de la conferencia y la información que compartes. Muchos éxitos y muchos saludos desde la comunidad israelita de Guadalajara. Claro. Raquel Moel también nos dice: Silvia, muchas felicidades desde Guadalajara, rescatando nuestras propias memorias.
Tenemos un mensaje también de Silvia Abadi. Dice, tengo mucho material para darte, muy buena tu plática y tu información. Isaac Cherem, Silvia, haces un trabajo excelente. Adriana Mongerlender, es un gran trabajo que realizan desde Guadalajara. Estos son algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo. Creo, como te dije, creo que es importantísima la labor que todo el Centro de Documentación hace para preservar, mantener viva la memoria y la identidad de una comunidad. No me resta más que agradecerte tu presentación, agradecerte tu participación. Nos dejas con esas ganas de contribuir. Creo que hay mucho para seguir manteniendo viva esta comunidad. Muchísimas gracias. Al contrario, yo les agradezco muchísimo, gracias por sus comentarios, gracias por sus felicitaciones. La verdad es de que es una labor de todos, entonces los insto, por supuesto, a que todos participemos en ello, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos todos presentes. Muchas gracias a todos. Gracias al equipo de profesionales que tenemos en el Centro Deportivo Israelita, que hacen posible que tengamos estas pláticas tan interesantes, que nos llenan tanto a cada uno. Hacen una labor increíble, están ahí al pie de cañón, permitiendo de que el Centro Deportivo Israelita siga presente, aunque sea desde sus casas. Desde ya, muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.